Sonolibro presenta Salto Angel, de Fausto Grisi. Capítulo 1. Alaska, 1905. 450 millas al noreste de Anchorage. Una pequeña mancha oscura apareció a lo lejos del horizonte, donde el pálido disco del sol polar había empezado a lamer la plana, silente, cándida superficie de espesos hielos que cubría aquella solitaria parte de la Tierra. A medida que aquel punto avanzaba, los rayos del sol proyectaban en el valle su imagen agigantada, dispersándola en un caprichoso juego de reflejos, única variante de un paisaje irreal, cristalizado en su rígida geometría espacial desde los tiempos más remotos. Primero se oyó un débil silbido. Luego una nube formada de nieve recubierta de un ligero estrato de hielo granizado se levantó del suelo y empezó a correr, deslizándose en dirección de aquella mancha. El viento del noreste, el tremendo e implacable enemigo de todos los que se atrevían a recorrer aquellas landas, había empezado a rugir. Impulsada por su amenazadora fuerza, la nube de hielo alcanzó la pequeña masa en movimiento justo en el momento en que ésta había comenzado a bajar por el costado de un pequeño declive, desapareciendo en la nada. Poco después empezó a oírse un ruido que iba sobreponiéndose al silbido del viento. El ruido de algo que iba rozando con fuerza la capa de hielo, comprimiéndola y haciéndola emitir unos algodonados gemidos. De repente, de la nube salió disparado, como si lo estuvieran persiguiendo los demonios del infierno, un trineo arrastrado por 6 pares de perros. Las patas de los animales devoraban la distancia en un rítmico movimiento, levantando a sus alrededores sutiles estratos de inmaculada nieve. Sentado delante iba un hombre envuelto en un pesado y largo abrigo de piel de oso que le cubría todo el cuerpo y la cabeza, dejando al descubierto solamente los ojos. En sus manos, un rifle. Detrás de él, abrigado de la misma manera, de pie, otro hombre, incitando con un largo látigo a los perros para que volaran. Con la velocidad típica de aquella tierra polar se estaba aproximando la tormenta y los dos hombres sabían que tenían que alcanzar un lugar protegido antes de que anocheciera y las fuerzas desencadenadas de la naturaleza llegaran a su apogeo. El hombre que guiaba el trineo agudizó su vista en búsqueda de algo que tenía que encontrarse cerca de allí. En efecto, a pesar de la débil luz del atardecer, reconoció a lo lejos la regular línea de unos altos pinos que rompían la plana imagen de aquel paisaje. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro atormentado por las ráfagas de viento helado. A gritos y con el látigo incitó a sus perros para que se dirigieran hacia aquel punto que se entreveía en el lejano horizonte. Alcanzaron al anochecer el tupido bosque y montaron la carpa de espesas lonas que llevaban consigo, amarrando con un mecate sus extremidades a los troncos de unos árboles, cuidando de no tensarla demasiado para que no ofreciera una desproporcionada resistencia a la furia del viento. Amarraron también los perros a otro árbol, dejando conectada la soga que corría entre un animal y otro, para que durante la noche no pudieran, por miedo a la tormenta, soltarse y perderse. Sentados uno frente al otro, tomaron una taza de café que habían calentado sobre una hoguera dejada a propósito prendida afuera de la carpa con la intención de alejar lobos u osos que se encontraban por allí. Las llamas, movidas por el viento, dibujaban extrañas figuras en las paredes de la carpa. Hasta aquel momento ninguno de los dos había hablado, limitándose a cumplir todas aquellas operaciones en silencio, como si se tratase de la ejecución de un ritual al cual ambos estaban acostumbrados desde hacía mucho tiempo. El más anciano de los dos observó a su compañero y volvió de inmediato la mirada hacia un punto indefinido en el angosto espacio de su precario refugio. Experimentó una profunda pena al ver el rostro de su amigo surcado de espesas arrugas, los ojos enrojecidos, la barba larga, los cabellos prematuramente canosos, la mirada entristecida y desesperanzada, y las manos moradas e hinchadas por el hielo que temblaban sosteniendo la taza de peltre de la cual salía el humeante olor a café. Y no pudo dejar de pensar que él también debía ofrecer el mismo miserable aspecto. Pero, a pesar de todo lo que habían sufrido, sentía todavía dentro de sí una fuerza que lo empujaba a ir adelante, a no darse por vencido, a no dejar de luchar. Sintió que tenía que hablar con su compañero y transmitirle, como ya había hecho otras veces, su fuerza, su entusiasmo, su confianza en que, tarde o temprano, lo habrían logrado. Y estaba a punto de reunir las palabras más adecuadas cuando éste, mirándolo fijo a los ojos, rompió aquel embarazoso silencio. Roy, no puedo más. Lo siento. Pero nunca hubiera imaginado que este
Sample complete. Ready to continue?